¿Te ha pasado que cuando vas por tu camino de repente sientes que algo atrapa tu mirada? En ese momento parece que esa imagen y tú son lo único que existe. Se detiene el tiempo, no percibes nada más. En este capítulo, Kimberly Evans nos hablará sobre el concepto de publicidad de guerrilla. Leopoldo Martínez revisará el video de Take On Me del grupo Ajá. Y Alan García hablará del análisis que hizo de la película El Artista. Y en la entrevista tenemos al especialista en sonido Gustavo Peña. Todo esto y más en nuestro panorama colectivo. El día de hoy vamos a hablar con el ingeniero Gustavo Peña Hilillo. Él es maestro de la Facultad de Artes Visuales y es ingeniero y especialista en sonido. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Bien, muy bien, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues fíjate que yo creo que todo el público y nosotros también nos preguntamos ¿qué hace un especialista en sonido en la Facultad de Artes Visuales y en un programa que trata sobre la imagen? Bueno, el sonido obviamente es muy importante en una producción audiovisual. Ese es el punto principal. Estamos hablando de la Facultad de Artes Visuales, pero que tiene una carrera de lenguajes audiovisuales, ¿no? Entonces, la orientación es, el sonido es absolutamente necesario en una producción audiovisual. ¿Por qué es necesario el sonido en una producción? Porque, bueno, hay como un experimento que podemos hacer, bien simple. Si estamos viendo un experimento. Sí, un experimento que podemos imaginar además muy fácilmente, ¿no? Si vemos cualquier película o cualquier producción audiovisual, este mismo programa, ¿no? Normalmente nos referimos a que vemos una película, ¿no? A que vamos a ir a ver un programa, estamos esperando ver un programa, ¿no? Pero si le quitamos el audio al programa, difícilmente diga algo, ¿no? Sí. Una película, este mismo programa que tiene mucho de diálogo, justamente. Entonces, eso es lo más, digamos, la forma más elemental de verlo, ¿no? Si estamos pensando, digamos, en una cuestión de cultural justamente, y que forma parte de la cultura visual esto de considerar que la imagen es lo más importante, ¿no? Y entonces nos referimos a que vemos, sin embargo hay, bueno, como dicen, el 50% es el sonido. Bueno, yo te pongo en una situación contraria. ¿Qué sucede cuando la producción del sonido es deficiente, le falta calidad por cualquier razón? ¿Qué pasa? La imagen se deteriora la producción. ¿Tenemos algún ejemplo de esto? La imagen, la calidad que tenga mi producto me está hablando de lo que estoy contando y se percibe mejor. Bueno, lo mismo pasa con todo el resto de los elementos y con el sonido, ¿no? Es decir, si el sonido es deficiente, mi producto audiovisual, sea el que sea, ya sea comercial o artístico, se cae, me distrae, no transmite exactamente lo que quiero decir, principalmente distrae, ¿sí? Y no se aprecia igual. A veces la publicidad más efectiva es la que sale totalmente de la norma, la menos convencional. El término publicidad de guerrilla fue popularizado por J. Conrad Levinson en 1984 y se refiere a los medios convencionales como lo que sea la radio, la televisión, los medios impresos y panorámicos. Al salirse de lo convencional, hace que realmente llame la atención del espectador de una manera más especial o corre el riesgo de pasar desapercibido por él. Este medio requiere de más creatividad debido a que hay que abordar al espectador de una manera más psicológica.
Este tipo de publicidad es muy utilizada por pequeñas empresas que no cuentan con los recursos para poder anunciarse en los medios convencionales. Pero recientemente, muchas empresas ya consolidadas han recurrido a este tipo de publicidad. Debido a que como espectadores hemos estado tan expuestos a la publicidad convencional que cada vez es más difícil que nos afecte y motive directamente a consumir el producto o servicio que se nos está ofreciendo. La publicidad de guerrilla es novedosa, por ser algo a lo que el espectador no está acostumbrado y logra quedarse presente en su mente por más tiempo que un simple comercial que haya visto en el día en la televisión. Incluso medios que usualmente no hacen publicidad en las calles han incursionado en estas campañas, como lo es el lanzamiento del juego Grand Theft Auto 4, que implementó carteles de "Se busca" con la imagen del protagonista para atraer a más público y causar expectativa a la hora de la salida del juego. Otros aprovechan el espacio público para usarlo a su conveniencia, como la campaña de Jeep que utiliza los baches de las calles para recomendar el uso de sus vehículos. También hay quien emplea ideas de publicidad ya existente, pero con un toque creativo, como la escuela de ballet Vivian's Studio, que utilizaba pósters en postes con los teléfonos en forma de tutú para que el espectador los tome. Y algunas no solo aprovechan los espacios públicos, sino que realizan todo un montaje en el mismo espacio para hacerlo llamativo, como esta publicidad de Cops Paints en un edificio, donde vierten pintura sobre su propio estacionamiento, cubriendo de pintura algunos automóviles estacionados. En México también hay este tipo de propuestas, como lo es la campaña de la organización México Unidos contra la Delincuencia, y lo que hacen es poner una impresión de la foto del delincuente detrás de postes o columnas para prevenir a la sociedad de la delincuencia urbana. En una era donde estamos saturados de imágenes e información, la publicidad de guerrilla es un respiro para el espectador. Sin embargo, hay que estar atentos porque en un futuro esta nueva publicidad puede ser que sea la que nos sature, dando pie a nuevos creativos con propuestas nuevas e interesantes. Gustavo, me decías que el aspecto expresivo del sonido suma mucho al trabajo de producción de la imagen, ¿verdad? Suma mucha expresión, complementa el contenido, lo que se quiere decir. Y yo te quisiera preguntar, técnicamente, ¿qué pasa con el audio? Ok, técnicamente, bueno, un poco esto está relacionado con lo que decíamos recién, ¿no? Es decir, la calidad técnica determina un poco lo que estamos viendo, ¿no? Nos va a ayudar o nos va a perjudicar para que podamos decir lo que queríamos decir. Tanto en un diálogo, que se entienda el diálogo, como a niveles un poquito más abstractos, si se quiere, más expresivos justamente, ¿no? Por ejemplo, si... De hecho, el micrófono ahora, con esto que estamos haciendo acá, ¿no? Este es un buen ejemplo. Tenemos el micrófono, estamos usando un lavalier. El lavalier, bueno, está bien colocado, está captando muy bien mi voz. Pero, por ejemplo, este tipo de micrófono, para ciertas cosas, de algún punto de vista, del punto de vista más quizás expresivo, más realista, el aspecto realista del cine, digamos, no respeta respecto de la cámara mi posición. Yeah. Es decir, si yo ahora me acerco a la cámara y me quedo a 20 centímetros de la cámara, se va a estar escuchando exactamente igual que estando a 4 o 5 metros de la cámara. Sí. Eso, desde un punto de vista, no está bien, porque lo estoy escuchando siempre igual y no hay perspectiva en esto, ¿no? Pensemos en la imagen, ¿no? Que es un buen ancla, es decir, si nos acercamos vemos distinto y se cambia la relación de perspectiva y todo, ¿no? Entonces eso en la imagen, en el sonido también hay que respetar. Interesantísimo, ¿no? Yo recuerdo en este momento películas, supongo que de baja calidad, que alguna vez vi y me llamaba mucho la atención cómo el sonido estaba plano, totalmente plano. No tenía profundidad. Exacto. Creo yo que es algo de lo que quieres decir. El 2011 nos trajo una película que llamó mucho la atención de espectadores y críticos, ya que esta película nos remontaba al cine mudo, El Artista. Antes que nada recordemos el cine mudo. Podríamos tomar como punto de partida el año de 1895, cuando los hermanos Lumière muestran por primera vez en un café en París los primeros trabajos que realizaron con el cinematógrafo. Las características de estos primeros videos era un registro documental de la vida cotidiana. Tenemos la llegada del tren, la salida de los obreros.
El cine mudo se caracteriza por tres cosas muy importantes. Primero, por supuesto, es mudo. No era posible en estos años registrar la banda sonora directamente sobre el filme. Por eso es que no había sonido, mucho menos diálogos. Las proyecciones se acompañaban con música en vivo y un narrador que iba describiendo lo que sucedía en la pantalla. Además, comúnmente nos apoyábamos en pequeños letreros con marquesinas para ayudar a entender un poco la historia. La segunda característica que tiene el cine mudo es que la tecnología aún no nos daba el cine a color. Sin embargo, el blanco y negro que teníamos en el filme era muy peculiar, era muy contrastado, porque las cámaras de aquel entonces necesitaban muchísima luz para poder registrar una imagen. Eso hacía que hubiera demasiado contraste en el rostro. Además, los filmes que se conocen tienen un degradado natural que se fue dando por el paso de los tiempos. Y la tercera característica que vamos a tomar como descripción, como punto de referencia para ambientarnos más en lo que era el cine mudo, es que era muy teatralizado. De hecho, el cine mudo era teatro filmado. Cuando se comienzan a hacer los primeros experimentos de narrativa en el cine, el único referente que se tenía para contar historias era el teatro. Entonces la cámara se colocaba frente a los actores y los actores eran quienes desfilaban frente a la cámara y realizaban el show como si la cámara evocara al espectador sentado en la butaca. Por supuesto, no existían muchos elementos o recursos técnicos, movimientos de cámara, etc. Todo era muy básico, era simple y sencillamente registrar la realidad. Y si marcáramos el final de lo que sería el cine mudo, sería precisamente con la aparición del sonido, y se toma como referencia el año de 1927 con la película El cantante de jazz. El artista nos cuenta la historia de George Valentine, un consagrado artista de la pantalla grande del cine mudo, y de Peppy Miller, una admiradora que tiene, que poco a poco va incursionando en la pantalla grande así como él. La historia se centra en la etapa en la que precisamente comenzaba a aparecer el sonido, lo cual representó un cambio muy radical para el cual muchos actores no estaban preparados. Sin embargo, Peppy Miller se va poco a poco adaptando a este cambio y llega a triunfar como una de las más grandes estrellas, a diferencia de George Valentine. La razón principal por la cual muchos actores no pudieron adaptarse a este cambio es que precisamente al ser teatro filmado, el teatro requiere de otro tipo de gesticulación, de otro tipo de actuación y desplazamiento escénico. Al no tener el diálogo, no estaban familiarizados con la acción y la palabra, se tenía que exagerar muchísimo las gesticulaciones. En cuanto a los aspectos técnicos, la película respeta muchísimo la esencia de la cinematografía, con recursos muy básicos, y combina dos partes. Por una parte vemos una especie de tributo al cine mudo, donde se recrea tanto la textura, los movimientos, las actuaciones, las técnicas, el tipo de cinematografía de la época. Y por otra parte están narrando la vida personal de los actores que están apareciendo en pantalla. Para contrastar y llevar a cabo muy bien esta ambivalencia, tenemos las actuaciones exageradas en la parte de la recreación del cine mudo, pero tenemos el aspecto naturalista o realista de las actuaciones cuando se desarrollan las acciones de la vida personal de estos actores. Los aspectos técnicos de la película son muy sencillos. Por una parte, cuando vemos las escenas donde se están llevando a cabo las películas mudas, vemos una actuación sobreactuada, exagerada, precisamente para recrear todas las características técnicas y actorales de la época del cine mudo. Pero cuando vemos la historia de los personajes, la actuación se vuelve naturalista, con elementos técnicos más virados hacia el cine clásico. Películas como El artista nos llevan a reflexionar el por qué todavía en la actualidad seguimos recurriendo a los temas del pasado, a estilos cinematográficos o a hacer homenajes, en este caso, a la época del cine mudo. Una de las razones por las cuales puede ser esto es para demostrarnos que las tendencias clásicas o los estilos cinematográficos de antes siguen estando vigentes, y también para descansar un poco de los ya saturados y avanzados efectos especiales. Este retorno al estilo cinematográfico mudo y clásico nos lleva a reflexionar que más allá de las tecnologías y los efectos especiales, el retrato de la esencia humana puede llevarnos a experiencias muchísimo más enriquecedoras. ¿Estaremos entonces ante el renacimiento del cine mudo? No lo sabremos. Sea cual sea el caso, los sonidos y los silencios forman parte de la experiencia cinematográfica.
Entonces tú seguramente nos invitarías a escuchar películas, a escuchar videos, no solo a verlos. Exactamente, claro, esa es la idea. De hecho es lo que hacemos. Hay un escritor que habla sobre sonido, bueno, es un investigador, pero él habla de que audiovemos, ¿no? O sea, que eso es lo que estamos haciendo realmente cuando estamos viendo una película, ¿no? Le estamos prestando atención al sonido de una manera completamente inconsciente, si se quiere, ¿sí? Muy inconsciente, tan inconsciente que, bueno, este es otro experimento que es interesante, lo veo con mis alumnos, ¿no? Pero a todos nos ha pasado si reflexionamos sobre eso, ¿no? Normalmente no sabemos en qué momento empezó la música en la escena, ni en qué momento desapareció la música, ¿no? Y a veces nos parece que una escena tuvo música o que no, ¿no? Y eso es porque no le estamos prestando atención en forma consciente. Hay que ir al cine a audiover la película. Claro, exactamente. Oye, tocando el tema del cine, yo me pregunto y yo creo que nuestros espectadores también se preguntan, ¿qué características debe tener o por qué le dan un premio a una película por su sonido, por ejemplo en los Oscars? Okay. Bueno, en el Oscar o los Oscars en realidad premian tres cosas, ¿no? Si vamos con lo que es el sonido. La música, que no sería específicamente sobre lo que estamos hablando, pero la música, premio a la mejor banda sonora, como se le llama en general, y después tenemos el Oscar a la mejor edición y el Oscar a la mejor mezcla. Este tipo en realidad algunos diseñadores, sobre todo de Hollywood, ¿no? O de Estados Unidos en general, como que no están tan conformes incluso con esta distribución del Oscar, porque refiere a un aspecto productivo, es decir, primero se edita, después se mezcla. Sí. Normalmente son dos personas completamente diferentes las que se encargan de los dos, son procesos muy, muy, muy distintos, que se hacen en etapas muy separadas, etc. Algunos preferirían que se mezclara lo que se considera el diseño de sonido, que sería la concepción global. Sería más global, sería más el trabajo de la idea que tú tienes del sonido de una producción. Exactamente, pero normalmente se premian estas dos cosas por separado, ¿no? ¿Alguna producción que tengas ahorita en mente y que nos digas, esta película o este video, este cortometraje, vale la pena verlo, pero sobre todo escucharlo? Película hay muchísimas. Bueno, un cortometraje que he visto hace un buen rato ya, pero es muy bueno y el sonido es muy bueno, es La Cosa Perdida se llama. Sí. Lo pueden encontrar en internet, porque ganó un premio muy importante también hace como un año, más o menos, un año y medio. ¿Qué otra película? Una película japonesa que se llama Gozu, de Takeshi Miike, que es muy buena. Ahí justamente la idea es que hay mucha relación entre todo, ¿no? Eso es lo que yo valoro, ¿no? Claro. En todo caso, la música, las voces, cómo se utilizan las voces, el sentido que se le dan las voces, el sonido ambiente. Y que esto potencie la imagen, que esto ayude, complemente. Exacto, complemente la imagen. De hecho, definitivamente la imagen, la idea es que cambiando cualquiera de los elementos, como en un diseño, ¿no? Me gusta siempre referirme de nuevo a la imagen, porque la imagen es como más intuitiva de alguna manera, lo estoy viendo, ¿no? Y si yo cambio un elemento en la imagen, mi imagen ya es otra, ¿no? O sea, o le cambio la composición, o le cambio el color, y mi imagen ya se transformó en otra cosa. Incluso, ¿cómo hago la imagen, no? Ahí yo ya no soy especialista en eso, pero no es lo mismo hacer un dibujo y que quede hecho a lápiz a usar otro tipo de técnica para plasmar ese dibujo, ¿no? Y entonces, ese cambio que yo percibo en la propia materia, que algo me cuenta de esto que quiere contar finalmente, ese cambio también ocurre en el sonido cuando yo le cambio el ambiente por otro. Por ejemplo, nosotros acá posiblemente poco se debe escuchar de ambiente por el tipo de micrófono que tenemos, pero quizás como hay algunos golpes se pueda escuchar algo, ¿no? Escuchamos algo de ambiente, ¿no? Ahora, si cambiáramos esta banda sonora, por decirlo así, y pusiéramos un sonido grave, ¿no? Entonces estaríamos volviendo esto ya más de misterio, ¿no? Sí. Entonces ya estaríamos contando otra cosa a pesar de estar diciendo las mismas palabras y estar en el mismo lugar y usando la misma imagen, ¿no? Interesantísimo. Yo creo que nos dejas a todos este gusanito de ver de otra manera, junto con el sonido, todas las producciones audiovisuales. Yo quisiera cerrar la plática contigo, Gustavo,
preguntándote acerca de algunas producciones que tú consideres las más destacadas donde has participado. Ok, bueno. A ver, yo he hecho muchos cortometrajes, ¿sí? Principalmente esa es mi parte de cine, digamos, o más cinematográfica, ¿no? Sí, he hecho muchos cortometrajes, pero ya como películas, bueno, participé en la producción, haciendo el sonido directo, en 2 películas de acá, de regias, de hecho, de sonido directo en 180 grados, que es una película del director Fernando Calife. Esa película ya está terminada, no sé exactamente en qué momento se proyectará. La otra hice el diseño de los efectos de sonido en serie Génesis, una película de ciencia ficción que se estrenó hace como un año de Ángel Mario Huerta. Y eso es como lo más así importante a nivel película. Como cortometraje hice el sonido de un corto que ganó un concurso en Conarte hace un año y medio más o menos, bueno, así fue, 2010, se llama Por el gusto de vernos. Y otro corto también que también recibió un premio, La última y nos vamos se llama, esa era animación, que a mí me gusta mucho y eso estuvo bueno porque no hay muchas oportunidades de trabajar animación. Sí. Y digamos eso, ¿no? Ahora estoy empezando a trabajar en un documental, pero ese, bueno, todavía no existe, así que eso sería lo más destacable por ahora. Pues te agradecemos muchísimo todo lo que nos has dicho, nos cambia totalmente la percepción de cómo ver una producción audiovisual. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer, Mario. Y bueno, pues seguimos aquí en contacto, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Panorama Colectivo. En esta ocasión vamos a platicar del video de a-ha, muy reconocido y muy recordado de la época de los 80s, el video de Take On Me. Este video es sumamente recordado, por supuesto, por su animación, que es live action, combinado con rotoscopio. Y pareciera ser que el video está dictado precisamente por la fórmula de la técnica, por la utilización de la técnica. Sin embargo, como cualquier otro medio audiovisual, hay un trasfondo en ello, hay una narración. Y es muy importante ver más allá y poder darnos cuenta cuál es la historia que se encuentra narrada en este videoclip. En un principio, el montaje es lento porque va en sincronía con las imágenes. Pero esto es solo al principio, porque a medida que se va desarrollando la melodía, va acelerando el ritmo de la canción y por lo tanto el ritmo de la edición. La temática del video es muy sencilla. La chica está enamorada de su ideal de hombre. El hombre vive dentro de un cómic y a la vez él le invita a ella a que se adentre en esta historia del cómic. Es de alguna manera la historia que ella misma ha estado creando de su relación con su hombre ideal. Y al mismo tiempo invita el video al espectador a que se adentre en la historia de esta pareja de enamorados dentro de la fantasía del cómic. En su imagen, el chico es el hombre ideal de acuerdo a la década de los 80s, a la estética de los 80s, y él es exactamente lo que ella quiere. Es al hombre que quiere, el hombre que ama, al hombre que la protege, y eso se ve reflejado en que cuando ella se ve en problemas dentro de la historia del cómic, es quien la defiende. Todo este sentido de fantasía se vuelve a reforzar al final del video cuando ella regresa corriendo a su casa y abre el cómic y se encuentra nuevamente con la imagen del chico ideal. Una vez ya en su habitación, el hombre se materializa para así tratar de brindarnos un final feliz, pero recordemos que se encuentra aún en su habitación, lo que significa que es un espacio personal y por lo tanto continúa siendo la fantasía de ella. Esto que acabo de mencionar se ve reforzado por el hecho de que ellos aparecen en una de las imágenes besándose, solo que al fondo de esta imagen se ve un fondo animado donde aparece el nombre del grupo a-ha, lo cual debemos asumir que se trata de un hecho meramente promocional. Enseguida el video de a-ha, Take On Me. Que lo disfrutes.